Este pasaje es muy lindo, hermanos. Es un suceso que es maravilloso. Pero a veces historias como esta las reiteran, las repiten tanto a la manera propia de las sectas, que cuando nos acercamos a versículos como este pasamos por alto porque sentimos que ya no lo sabemos. Eso es muy triste, hermanos. Y yo les decía que en mi memoria hay recuerdos de predicaciones sobre ese versículo. Este texto, esta historia tiene paralelo en Mateo 8, 23 al 27 y también en Lucas 8, 22 al 25. Es decir, esa historia se encuentra, hermanos, en 3 pasajes bíblicos, destacándose de esa manera lo que el mensaje de Dios quiere decirnos. Entonces, hermanos, le invito a que esté bastante atento y escuche con mucha objetividad la palabra del Señor. El capítulo 4 de Marcos, y al igual que todo el libro de Marcos, está lleno de acción. En todo momento el Señor está trabajando, siempre está haciendo algo, y cuando por fin busca descansar, las multitudes los persiguen. En esta ocasión, hermanos, ha pasado un día completo. Aquí, como miramos, dice caída ya la tarde, o sea, ya por fin estaba atardeciendo, el sol se estaba ocultando. Pero todo el día había servido, todo el día había trabajado. Capítulo 4, dando parábolas a la multitud. ¿Cierto? Algunos eruditos piensan que esto que ocurre en el capítulo 4 ocurrió el mismo día que el capítulo 3. O sea, que el Señor tuvo que sanó al hombre de la mano seca. Capítulo 3. Escogió a los apóstoles. ¿Sí? Los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo. La familia fue a llevárselo. De ahí se fue a predicar a una playa, las parábolas del capítulo 4. Todo eso ha pasado en un solo día, hermanos. Algunos eruditos conectan eso. De todas maneras, nosotros, hablando del capítulo 4, vemos una unidad de tal manera que decimos que el 4, por lo menos todo el 4, sí ocurrió un solo día completo. Y el capítulo 3 quizá, pero más seguramente el capítulo 4 sí ocurrió todo en un solo día. Entonces, ese mismo día, hermanos, pasó su día entero enseñando a las multitudes. Señor, yo no me imagino, hermanos, su voz física, su voz natural, cómo cuidaba el Señor su voz, Dios Todopoderoso. Y la Escritura dice allá en el 4:35 que ya era el atardecer. ¿Y qué les dice a los discípulos? Les dice algo muy cordial: pasemos al otro lado. No es una sugerencia, hermanos. El Señor les está expresando a ellos su deseo de ir al otro lado del lago. Pero ojo, Marcos se caracteriza porque él habla con un lenguaje muy gráfico, muy vívido, lleno de acción, conecta las historias. Pero hay otra cosa que caracteriza a Marcos: la distinción que hace entre multitudes y discípulos. Y yo ya he hecho varias veces referencia a eso. Y aquí, hermanos, lo podemos ver otra vez de una forma muy evidente. El Señor está enseñándole a una multitud, está hablándole a una multitud completa. Pero en este punto le habla exclusivamente a los discípulos. Le habla solamente a los discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Es así, hermanos, como vemos que solamente los discípulos escuchan la invitación del Señor. Es así, hermanos, como vemos a la luz de las Escrituras que solamente los discípulos acuden efectivamente al llamado. Solamente los discípulos pueden tener el privilegio del don de Dios, de escuchar la voz del Hijo de Dios y atender a su llamado. En cambio, hermanos, la invitación no fue extendida a las multitudes. El Señor habló con privacidad, les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado.
Siempre se hace esa distinción, hermanos, y es algo que no podemos ignorar. Estamos llamados a hablar la palabra, a compartirla, pero no olvidar, hermanos, que la distinción se encuentra desde las Escrituras. Una distinción de discípulos y simples multitudes. Versículo 36 dice: despidiendo a la multitud. Entonces miremos, hermanos, ese contraste tan marcado. Cómo invita a que continúen estando junto a Él, a los discípulos. Y cómo a su vez, hermanos, despide a la multitud. Entonces, ellos despidieron a la multitud y la Escritura dice que llevaron a Cristo, dice, le llevaron con ellos en la barca. Las traducciones en español no nos dejan ver esa emoción con la que el escritor original escribe. Por eso, hermanos, no estoy diciendo que las traducciones sean innecesarias o que toque aprender griego para uno darse cuenta de eso, no. Es una necesidad de usar varias versiones de la Biblia. Algunas versiones sí mantienen las intenciones del autor original, otras, para conservar su estilo, las pasan por alto. Por ejemplo, la Reina Valera, o casi todas las versiones, hermanos, pasan por alto lo que aquí en este versículo está ocurriendo. La Biblia de las Américas, que tengo aquí presente, contiene algo que en el griego sí dice, textualmente, dice en el 36, despidieron a la multitud, dice, le llevaron con ellos en la barca como estaba. Como estaba. ¿A quién llevaron? Al Señor Jesús. Es algo así como si el Señor mismo les hubiera dicho: pasemos al otro lado, y el Señor está despidiendo a la multitud, pero ellos vienen y se lo llevan para cruzar al otro lado. Miremos otro paralelo, hermanos. Ya había venido alguien a llevárselo, ¿se acuerdan? La familia, la mamá y los hermanos vinieron a llevárselo. No pudieron. Él les dijo: mi madre y mis hermanos son los que están aquí. En cambio aquí, hermanos, los discípulos no se lo pudieron llevar. Es así, hermanos, como el Señor va con nosotros donde sea que vayamos. Pues somos de Él, somos su propiedad, y su presencia, hermanos, está con su pueblo de forma fiel y segura. De todas maneras, en el verso 36, en el griego, dice que se lo llevaron como estaba. Da una idea, hermanos, y es que todos partieron, tanto el Señor, sobre todo los discípulos, partieron sin previsiones humanas. O sea, es algo así como que, bueno, listo, ya vámonos para el otro lado, pero no alistaron, hermanos, pensemos en salvavidas. Entonces en el griego se deja ver, hermanos, que no alistaron nada más, sino solamente se llevaron al Señor. Seguramente no llevaban comida ni ropa, sino solamente la presencia de cada uno y al Señor. Eso es lo que el griego da a entender, hermanos, en el verso 36. Pero es que ellos no sabían lo que les sobrevendría. Y es que no olvidemos que la mayoría de ellos habían hecho ese cruce muchas veces en su vida. Seguramente, hermanos. Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo, de pronto Felipe, de pronto Bartolomé, eran pescadores. Seguramente ya habían hecho esa travesía de cruzar el lago de Galilea de oriente a occidente, ¿cierto? Entonces no es una travesía nueva, no es una experiencia en la que ellos estén ansiosos porque es nueva. No, de hecho van de afán y bueno, vamos ya para el otro lado. No cuentan, hermanos, con lo que va a suceder. Estaban confiados en su sabiduría experiencial, en lo que ellos ya habían llevado a cabo en sus vidas antes. Es que, ¿cuántas veces no hemos cruzado? ¿Por qué preocuparnos? Va el Señor con nosotros. Vámonos, no tenemos que llevar ninguna prevención de ningún tipo. Muchas veces, hermanos, actuamos de esa manera. No tomamos las prevenciones indicadas y prudentes, pero llevamos al Señor con nosotros. Eso no significa, hermanos, que tenemos derecho a tentar al Señor y a abstenernos de tomar las
prevenciones que se requieren para, por ejemplo, un viaje, una salida, porque tengamos al Señor. De todas maneras, en este caso, el Señor ni siquiera les dice nada adrede, hermanos, porque ellos van a aprender una lección importantísima en sus vidas que en 4 capítulos nunca han podido percibir. Bueno, entonces, hermanos, podemos ver versículo 36 otra vez. Despidió a la multitud, los discípulos se lo llevaron. Es algo así como que si lo montaron a la barca, así como estaba. Sí, era atardecer, imaginémonos esa cena, una cena bastante conmovedora, bastante emocionante y bonita y tranquila. Cruzar, hermanos, un lago en una barca con gente experimentada, con el Señor de Señores y en un atardecer, eso tuvo casi impresionante. Pero bueno, muchas veces, hermanos, nos dejamos llevar por los ojos y no vivimos por fe. Entonces pasa lo mismo otra vez. Ellos están confiados en su propia sabiduría. Y también dicen, no, es que el día está tranquilo, está atardeciendo, yo no veo que vaya a llover o que vaya a haber una tormenta. Entonces, pasan, hermanos, tratan de cruzar. Entonces, ellos podrían haber sabido mucho, así como usted y yo podemos saber muchas cosas, o decir que sabemos muchas cosas. Pero una cosa, hermanos, es saber intelectualmente algunas cosas, otra cosa es experimentarlas, vivirlas personalmente. Ellos habían confesado que Jesús es el Mesías, ellos habían confesado que Jesús es su Maestro, ellos habían confesado que Jesús es el Santo de Dios, ellos habían confesado, hermanos, que apartados de Él nada podrían hacer. Ellos habían escuchado al Señor enseñando, ya habían conversado en secreto muchas veces, en privado, y el Señor les ha dado explicaciones, hermanos, personalísimas. Pero ni aún así, hermanos, los pasa por alto el que pase en una tribulación, en una prueba. Entonces, los cursos de teología, los discipulados, el estudio y la confesión de fe no nos exime de las pruebas. No nos eximen de las pruebas. Ellos, hermanos, habían recibido muchas instrucciones por parte del Señor, como ya lo miramos en todo un capítulo que ya hoy terminamos. Pero tenían que vivir, ver la intervención de Dios en vivo y en directo para poder aprender mucho más de lo que habían aprendido antes. Bueno, en el 36 hay otro detalle, hermanos, que es muy curioso, la verdad, y solamente Marcos lo anota, los demás no lo dicen. Dice, había otras barcas con él, eso es muy interesante. Había despedido a la multitud, pero parece que no le hicieron caso, hermanos. El Señor ha pasado un día ajetreadísimo y esa travesía del lago era una oportunidad para descansar, humanamente hablando. Pero ni aún ahí lo dejan descansar, hermano. Las multitudes van y lo persiguen en canoas, pues en barcas. ¿Sí? Y lo siguen. Cuando leímos los versículos 38, 39, 40, 41, esas barcas desaparecieron, hermanos. ¿Por qué será? Esto tiene mucho que ver con la parábola del sembrador. Como aquella semilla que crece entre espinos, apenas ven las persecuciones, los sufrimientos, las pruebas, dicen, uy, no puedo seguir, me rindo, y retroceden. Esas multitudes, por eso es que eso es lo que son, multitudes, no son discípulos, son simples multitudes, porque estas personas, hermanos, fueron tras la barca principal que tenían Cristo y los 12 apóstoles, pero apenas vieron que se puso oscuro, hermanos, no, devolvámonos y ellos verán como locos se meten en esa tormenta. Aún hoy día, hermanos, en el lago de Galilea se arman tremendas tempestades. La ubicación geográfica del lago de Galilea es como una hendidura. Entonces, cuando hay una tempestad ahí es impresionante. Cualquiera puede, hermanos, leer y decir, pero es que no es lo mismo una tempestad en el lago ese que en un océano. No fue gran cosa lo que ellos tuvieron que pasar, hermanos. Ya ahorita vamos a mirar más detalles.
Muchas personas tratan de seguirle el paso a los discípulos del Señor. Muchas personas tratan con sus fuerzas de seguir los pasos de las iglesias bíblicas, pero no son capaces, no van a poder y van a retroceder. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en este pasaje, hermanos, teniendo al Señor de señores ahí, apenas ven las tormentas, todo el montón de barcas, que ni siquiera Marcos nos dice cuántas, pero nos habla en plural, porque son multitudes, hermanos, se van. Pero solamente una barca continúa, la de los discípulos. El que persevera hasta el final será salvo, dice la palabra. Tratan de seguirlo, pero cuando ven el problema se largan, retroceden, buscan sus propias conveniencias, su propio bienestar, y hablan en contra de los que se siguen adelante. Podemos imaginarnos, hermanos, humanamente hablando, cuando ven que esa solita barca se mete, hermanos, en ese torbellino, una tempestad, no, esa gente está loca. Hasta ahí llegó el maestro ese. Esa es la actitud de las multitudes. A las multitudes no les importa, hermanos, ni siquiera su propia salvación, y abandonan a su suerte a los que sí siguen adelante, no sabiendo, hermanos, que ellos, los que siguen adelante, están seguros, están a salvos. No se supone que eso iba a pasar. Era una tarde soleada, refrescante, yendo, hermanos, en la mitad de un lago. Después de un día de trabajo tuvo que haber sido algo muy apacible, ir de la orilla occidental a la orilla oriental. Pero Marcos irrumpe con el relato en el 37 y dice: pero se levantó una tempestad. Marcos es así, hermanos. Por eso, como les decía al comienzo, en nuestras primeras predicas, Marcos es el evangelio más emocionante de todos, porque Marcos muchas veces agrega detallitos así emotivos, conectores que hacen más llamativa su historia, y eso es uno de ellos. Se llevaron al Señor con él, no llevaron nada previsto, la multitud lo siguió, pero se levantó una tormenta. Eso nos deja ver lo inevitable, lo sorpresivo, o sea, nadie se lo esperaba, hermanos. ¿Sí? Pronto se desató una tormenta, dice otras versiones. El evangelista, ¿cómo la describe? Dice que era violenta y feroz. Esa es la manera de describir esa tormenta. Entonces, como él decía, hoy día la gente ve esa historia y dice: pero era un lago, un laguito, hermanos, es un lago enorme, es siempre grande. De una u otra manera, usted esté en un lago de menor magnitud, está a la mitad y en medio de una tormenta terrible, tiene miedo. Pero es que esto no se compara, hermanos. El evangelista la describe como algo violento, algo inminente, feroz. Y en el griego, por eso vuelvo, insisto, con los textos, por eso es el deber de los pastores bíblicos estudiar los pasajes. En el versículo 37 dice: se levantó una violenta tempestad. La palabra levantó da la idea de que fue sorpresivo, ¿sí? Y también da otra idea, de que fue tan sorpresivo que ellos quedaron. Da la idea de la conmoción que se genera cuando hay un terremoto. Nosotros seguramente los presentes no hemos vivido algo parecido a un terremoto de una magnitud terrible. Hace unos años aquí en nuestra región hubo uno de 6 y, hermano, la gente salió, gritaban, esos viejitas con escapulario les alaban a los testigos en Jehová, que ay, que Dios sea misericordia, y cosas así, todos, hermanos, ahí sí, con miedo por un simple temblor. Entonces Marcos me está diciendo: la barca se movía como si fuera un terremoto. Entonces en el versículo 37 dice: y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se estaba empezando a inundar,
con las olas que se levantaban. Ahí vemos el estilo de Marcos. Marcos casi que nos hace una pintura, ¿no? Casi que nos muestra un video, nos muestra muchos detalles. Barca se queda, estábamos cuando de repente ¡pum!, se levantó y empezamos a como un terremoto, las olas empezaron a inundarnos, pero el Señor está en la popa. Esos detallitos, hermanos, son lo que hacen que el Evangelio de Marcos sea tan emocionante. En el versículo 37 dice que se está inundando la barca. Versículo 38, el Señor estaba en la parte posterior de la barca. En las traducciones modernas, como la NTV, la traducción viviente, dice que el Señor estaba recostado en una almohada. Ahí vemos, hermanos, el Señor. Seguro que a él también le salpicaban las olas, pero estaba dormido. Eso nos deja ver dos cosas. Primero, estaba muy cansado, humanamente hablando. Y segundo, está adrede, hermano, hasta el final, esperando que ellos mismos puedan aprender a depender de él, aunque lo vean dormido. Ese detalle, hermanos, solamente nos lo podría decir alguien que hubiera estado en esa barca en ese momento. Que nos diga, no, estaba allá en la parte de adelante y tenía una almohada. Eso solamente lo puede decir alguien que estaba ahí. ¿Quién? Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, como ya hemos visto, fue el guía para que este Evangelio de Marcos fuera redactado. También por eso es tan emotivo, Pedro siempre tan expresivo. Nos deja la marca el apóstol Pedro aquí en el Evangelio de Marcos. El Señor dormía en la popa. ¿No les recuerda algo, hermanos, esa historia? ¿No les recuerda nada? Yo sé que sí. Jonás 1, 4 al 6. Se levanta una tempestad, hermanos, en un barco, en una barca sin un barco. Y Jonás, el profeta, está abajo dormido. Y bajan los tripulantes y le dice, ¿qué le pasa, dormido? ¿No ve que nos vamos a ahogar? Párese y órele a su Dios. Echan suertes, culpa de Jonás, lo tiran y todo se calma. Hermanos, miren la tipología, la sombra. Las tormentas y tempestades de Jonás 1 fueron causadas por la desobediencia de uno. Pero esas tormentas estaban ocurriendo no por la desobediencia de nadie, sino por soberanía de Dios. Y para enseñarnos, no era necesario tirar a Jonás, hermano, otra vez al mar. Cristo solamente es que se pare y diga, ya, cállese. Y todo se detiene. El evangelista, hermanos, Marcos, nos deja todos esos detallitos para que recordemos la unidad que existe en la palabra. Cómo Marcos se conecta con el libro de Jonás. Cómo Cristo supera a Jonás en todo, hermanos. Por culpa de Jonás casi muere gente, pero por uno, Cristo el Señor, el gran profeta, no murieron ellos. Entonces miremos los paralelos, las tipologías, cómo el Espíritu Santo nos muestra a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces por eso, hermanos, vemos cómo es de miserable una persona que lea el Antiguo Testamento y no encuentra a Cristo. Está muerta, es ciega. En cambio, el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, hermanos, en todos estos detalles hermosos. Que de hecho de eso habla, hermanos, el credo de Calcedonia, un texto que usted puede encontrar en internet, credo de Calcedonia. La doble naturaleza del Señor, las dos naturalezas de Cristo. Cristo es perfecto hombre, perfecto Dios a la vez. No es que fuera un Cristo hombre y que de repente vino Dios y vino a él, no. Ni tampoco que ese sea Dios y que a veces era hombre y a veces era Dios, no. Era un hombre, pero también era Dios. Esa es la unión de la deidad del Señor. Esa doctrina ellos no la entienden en este momento. En este momento ellos no entienden la deidad de Cristo, qué significa.
Ellos no entienden que el que tienen ahí, hermanos, en forma de hombre es el Logos, el Verbo. Por eso es necesario que sean pasados por esta prueba, y por eso adrede, hermanos, el Señor sigue dormido. Para enseñarles de una forma en vivo e indirecto quién es Él realmente. ¿Quién sabe, hermanos, qué pensaban del Señor en ese momento? Ya hemos dicho varias declaraciones de ellos. Pero cuando llegó el momento, la verdad, parece que se olvidaron que era Dios. O por lo menos a confiar de que ese que estaba ahí, aunque está dormido, es omnisciente. Aunque su humanidad está dormida, Él es Dios, está despierto. Eso ellos no lo pueden entender, es un misterio que está escondido a sus ojos y que también está escondido a las personas que hacen parte de iglesias no bíblicas o que son réprobos. Porque esta doctrina, hermanos, está en las Escrituras y el cristianismo histórico siempre la ha enseñado. Cristo es Dios, Cristo es Hijo de hombre. Trabajó todo el día sin parar. No ha descansado, hermanos. Hablando a voz en cuello, no había micrófono. Ha predicado, refutando a los fariseos, en la casa, luego en la orilla del lago. Siguió todo el día hasta el atardecer. Los discípulos le preguntan en privado, él les contesta. No ha habido un momento de descanso. Humanamente hablando, hermanos, el Señor estaba cansado. Eso nos deja ver que Cristo sí fue un hombre, sí fue un ser humano como usted y como yo. Sí se cansaba también. Parecía, hermanos, incansable, pero estaba en un cuerpo, hermanos, humano, sin pecado, pero frágil, débil y con limitaciones. Su cuerpo tenía limitaciones, como por ejemplo estar en todos lados, pero Él seguía siendo Dios y seguía estando en todos lados. Ese es el misterio, hermanos, de la identidad de Cristo. ¿Quién es Él realmente? Claro, no se nos olvide, en las controversias que habían ocurrido, ¿qué había pasado? El Señor siempre sabía lo que estaban pensando, ¿se acuerdan? Siendo un hombre, porque es Dios, omnisciente. Y aquí nos lo va a comprobar otra vez, pero con una escena más dramática más. Seguro que no pudieron nunca jamás olvidar esto, y claro que no, y ahorita vamos a explicar un poquito más de pronto qué era lo que el Señor les quería enseñar, porque esta lección era para el ministerio de Dios como apóstoles. Entonces, hermanos, como hombre estaba limitado, estaba cansado, pero como Dios, Él es soberano, Él es misericordioso y quiere probar a los discípulos, quiere mostrarles su falta de fe, porque imaginémonos, hermanos, tanto tiempo pasando con el Señor ya. Hay personas que sienten que por estar determinado tiempo en la iglesia, conociendo la palabra, ya saben mucho y que ya están en un nivel. Pero entonces el Señor los lleva a una prueba de tormenta para mostrarles que no, que tienen muy poca fe, que tenemos muy poca fe. Quería probarles eso, hermanos, y enseñarles a fortalecer su confianza en Él. Y qué pena con el Señor para despertarlo. De una u otra manera, ellos confiaban en Él, por eso lo despiertan. Pero no confiaron en que Él no vino a la tierra en vano. Él no iba a morir ahogado, hermanos. Si el Señor estaba ahí, es garantía que no se iba a morir. Dice, le despertaron a gritos, dice las versiones modernas. Y miren, hermanos, la manera como lo despiertan. Es propio de la situación. No vamos a juzgar a los hermanos apóstoles, porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo, hermanos. Seguro que ya lo hemos hecho, ¿cierto que sí? Pero despiertan al Señor y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Hermanos, ¿cómo que al Señor no le importa?
son de Él. ¿Cómo que al Señor no le importa, hermanos? ¿Cómo que está despreocupado? ¿Cómo que no le interesa que se van a morir ahogados ahí? Todos hemos clamado de esa manera al Señor. En medio del silencio de Dios, nos acordamos de Job. Job es un ejemplo de eso. No entiendo y no tengo respuestas. Nadie me dice nada de la razón. Ante el silencio de Dios, hermanos, es el momento más terrible en la vida de un ser humano. Nosotros podemos resistir que se nos caiga encima, hermano, en las montañas. Pero que el Señor nos guarde silencio, eso es desesperante. Para ellos, su Señor y Maestro estaba ahí dormido, aparentemente despreocupado, quieto y tranquilo. Ellos no podían entender por qué estaba tan tranquilo. Si él estaba en la popa, hermanos, quizás la parte más levantada de la barca. Entonces, si la arca se estaba inundando, el agua no había llegado hasta el Señor todavía. El Shaddai estaba ahí, tranquilo. Vamos a Salmos 89, 8. Dice: Yahvé, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahvé, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Hermanos, Jehová estaba en la barca. Yahvé estaba en la barca. Entendiendo, hermanos, la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. No ves ninguna propuesta de unitarismo o algo así, hermanos. Les explico. Cristo es Dios Hijo, pero como Él y el Padre uno son, hermanos, muchas cosas que la Escritura dice que es Jehová Dios Padre que hace las cosas, las hace Cristo también, porque Cristo también es Dios. Por lo tanto, son dos subsistencias, son dos personas, pero es un solo Dios. 39. Y levantándose, hermanos, si la tormenta se levanta, entonces se levanta Cristo. Y levantándose, el Señor reprendió al viento y dijo al mar: cállate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Quién sabe qué esperaban? De pronto esperaban que el Señor se uniera al pánico de ellos. O de pronto esperaban que el Señor les dijera palabras de confianza: confíen en Dios, tengan fe, algo así. Pero no se iban a imaginar que cuando se levantara el Señor se iba a parar y iba a dar órdenes, y que todo, ¡pum!, inmediatamente quedaba controlado. Pues, hermanos, versículo 41. Si sintieron miedo con las tempestades y las olas, también sienten miedo cuando ven al Señor que hizo eso, hermanos. Y es que maravillarnos de Dios nos causa un temor bonito. Solamente eso puede existir en Cristo, hermanos. Que haya un miedo que sea especial, un miedo que sea reverencial como este. Estaban en shock, en pánico, hermanos, ahí temblando como si fuera un terremoto. Y cuando ven que el Señor se para y dice que ellos se les olvidó que habían habido olas y vientos, y quedan impactados con terror de este hombre que todavía no entienden quién es. La desesperación los llevó a despertar al Señor. Nos reprochaban: maestro, ¿no te importa? Nosotros muchas veces, hermanos, sentimos como si Dios estuviera quieto y que no hace nada. ¿Cómo se atreve, hermanos? ¿Cómo nos atrevemos, gusanos miserables, vasos de barro, a decirle al alfarero cómo es que debe trabajar? ¿Acaso nosotros tenemos el control del horario del alfarero? Dice la Escritura: mi padre y yo trabajamos aún hoy. Nosotros no vemos que el Señor está trabajando. Nos parecemos a Job, nos parecemos a Apóstol, nos parecemos a David. Seguimos siendo humanos. Nosotros no somos la excepción. Sí tenemos tribulaciones y pruebas que prueban
vale la redundancia, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fortaleza. Pero antes de ser confiados y fuertes, lo primero que hacemos es quejarnos, con quejas y apelaciones. Bueno, ahondemos un poquito más. Y a pesar de que aún de todo lo que yo pueda ahondar, solamente puedo llegar a la superficie. Pues ahondemos otro poquito, hermanos. En la cultura judía, el mar tenía dos símbolos. Primero, las naciones. Segundo, el caos. Para un judío, hermanos, unas formas de interpretar la Biblia, judío me refiero a los originales, no a los criollos, a los verdaderos. Ellos interpretan la Biblia con base en números, en símbolos. Eso es peligroso muchas veces, pero otras veces es interesante a veces emplear métodos de interpretación, siempre y cuando respetemos los contextos bíblicos, porque no vamos a ser, hermanos, como hoy día hacen los predicadores inspirados. Ellos dicen es que la barca simboliza, y le sacan significado a todo, hermanos. La almohada significa que tú tal cosa, la popa significa que esto, y empiezan a desmenuzar el versículo para buscar el significado hasta las sandalias de los apóstoles. No se trata de eso, hermanos. Pero sí detalles como este, donde las aguas turbulentas tienen un símbolo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, en el libro de Génesis, cuando el Señor detiene las lluvias, envía un viento que hace que las aguas empiecen a bajar, del diluvio. Cuando las bestias de Daniel salen del mar, siempre cuando en el lenguaje profético está asociada el mar y las aguas turbulentas con el caos, el desorden, la sublevación, las naciones. Pues entonces traigamos esto, hermanos, y tratemos de interpretarlo de forma respetuosa un poquito más. En la barca, ¿quiénes iban? Los 12 fundamentos de la iglesia. 12, número que antes significaba todo el pueblo de Dios, simbolizaba a Israel, las 12 tribus. Y en el Nuevo Testamento el 12 es para significar todo el pueblo de Dios, la iglesia, las 12 apóstoles. Entonces en la barca iban los 12 y estaban en esa tempestad, hermanos, y lo que ellos estaban sufriendo ahí les iba a servir, no solamente como un recuerdo bonito, una experiencia de shock, sino como una enseñanza, hermanos, que quedaría guardada en sus espíritus para siempre, para cuando ellos estuvieran predicando a las naciones, no tuvieran miedo, aunque estuvieran enfrentándose a la espada de Roma. Con esto que ellos vieron aquí en esta cena, se volvieron hombres fuertes, capaces de enfrentarse a los leones, a Herodes, a los paganos, al que fuera, hermanos, porque ya una vez vieron que el Señor se paró y cayó en la naturaleza y ellos le pertenecen a Él. Esta escena les serviría a ellos para el ministerio, para enseñarles a lanzarse aún, a pesar de que pudieran ver una tempestad terrible o un obstáculo de muerte. Ellos iban a sufrir cuando predicaran el Evangelio a las naciones. De hecho, más que ese día. Pero aprendieron ese día a confiar en el Señor aunque no vean nada. La Escritura nos muestra, hermanos, en varias ocasiones que el Señor se le aparecía a veces a los apóstoles. Vemos, por ejemplo, se le apareció al apóstol Juan, se le apareció al apóstol Pablo. En el último capítulo de Juan se le aparece a los hijos de Zebedeo, a Tomás, bueno. Pero no siempre iba a ser así. Muchas veces no iba a aparecer.
Entonces ellos iban a aprender a que no siempre el Señor iba a presentarse, hermanos, a que no siempre el Señor se tenía que parar y dar una orden audible. Tendrían que confiar aunque pareciera que el Señor estuviera dormido. Y así fue. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el primer apóstol en ser asesinado fue el apóstol Jacobo. Ningún ángel vino a defenderlo. Cristo no vino, hermanos, y le dijo a Herodes: cállate y sosiégate. No, lo mataron ahí, atravesado por una espada, al apóstol Jacobo. Y a Pedro lo encarcelan. Esa noche un ángel viene y rescata a Pedro. A Jacobo no lo rescató, a Pedro sí. El Señor sigue siendo soberano y ellos ya aprendieron. No los vimos quejarse, no dijimos: Pedro, Señor, ¿no te importa? Mataron a Jacobo. O Jacobo con la espada no dijo: Señor, ¿no te importa que perezco? No, ya habían estado dispuestos, ya habían conocido a Dios tanto, a Cristo, que ya no les importa morirse. Ya no hay lugar para quejas. Ya no hay lugar, hermanos, para decir no te importa, porque saben que sí. Nunca jamás volveremos a verlos quejándose. Jamás. Por lo menos después de los ángeles, después de la resurrección. Aprendieron, hermanos, a fortalecerse en su fe. Entonces, miramos, el Señor se levantó cuando escucha el llamado de sus chiquitos, hermanos. ¿Y qué hace? Reprende a los vientos y a las olas. Dios es fiel. Dios es fiel cuando mataron a Jacobo. Dios es fiel cuando liberó a Pedro. Dios es fiel cuando calmó la tempestad. Y muchos de esas gentes, hechiceros, falsos profetas, utilizan este versículo para hablar de principados, potestades, cuando de eso nos está hablando. Versículo 39. En ese pasaje, hermanos, es muy llamativo para un lector común, un lector que provenga de un trasfondo como ese que les estoy diciendo, neopentecostal. O pensemos usted y yo, que nos acerquemos de forma ordinaria entre la Biblia y nos quede la pregunta: bueno, Señor, ¿por qué le hablaste al viento? ¿Por qué le hablaste al agua? Hermanos y amigos, ese detalle no significa que exista el Espíritu, se controlan los elementos de la naturaleza. Porque ya vimos, porque el Señor le dice: cállese, ya el que tiene la orden es Cristo. ¿Qué decía Salmo 89? Yahvé es el que tiene dominio, no hay ninguna potestad, no hay nada, hermanos, ni 10.000 diablos que puedan darle una orden al mar. Porque el único que le puede dar órdenes a la creación es el Creador. Tampoco significa, hermanos, que el viento sea una persona o que el agua sea una persona. Entonces, como decían los griegos, el dios del viento, el dios del agua. Tampoco, hermanos. Todo eso se los digo para nosotros con un trasfondo ya reformado por la palabra del Señor. Nos puede causar hasta risa esas ideas ridículas, pero son tan comunes, hermanos. Entonces es necesario tumbarlas desde el púlpito de la iglesia, para no permitirnos nunca ese tipo de supersticiones y de ideas necias, tontas, absurdas, que no tienen fundamento sino solamente en la mente reprobada, como dice Colosenses 2. Entonces, hermanos, el Señor, ¿por qué les habla al viento y a las olas? ¿Por qué? Para mostrar el cumplimiento en Él del Salmo 89. Jehová controló la braveza de las olas y del viento cuando tiraron a Jonás. ¿Y qué hicieron los tripulantes? Jehová es Dios. Y le hicieron sacrificios a Jehová, para que nos vieron que Jehová controló el océano, el mar, todo. Un día Moisés alzó las manos, y mientras alzaba las manos, el pueblo ganaba.
Si él se cansaba, el pueblo perdía. Las volvía a alzar, el pueblo ganaba. Entonces Aarón y Hur vinieron y les sostuvieron los brazos y así el pueblo pudo ganar. Eso fue en la guerra contra Amalek en Éxodo. En otra ocasión vemos a Josué que dice: tú, luna, detente en Ajalón, y tú, sol, detente en Gabaón. Y mantuvo, hermanos, en otra ocasión su lanza extendida, y mientras la estuvo extendida, todos vencieron. Todos los ejemplos que les pongo es para resaltarles que el mismo Dios del pacto, Yahweh, Jehová Dios, que actuó en esas 3 escenas que les menciono, por mencionar solamente algunas, es el mismo Dios que está en la barca. Pero Cristo no tuvo que hacer una oración, no tuvo, hermanos, que levantar las manos o extender la lanza, no tuvo que ser lanzado al río, no, porque es Dios. Entonces se pone de pie, hermanos, porque Dios es algo así como: usted, porque está asustando a mis pequeñitos. No soy tan raro, yo tengo dominio sobre el mar y el viento, y los calma. Eso es lo que significa, hermanos, que el Señor Jesús tiene control sobre la naturaleza. Eso ellos no lo sabían, no lo habían visto. ¿Qué lo habían visto hacer? Sanó un leproso, ¿cierto? Ha echado demonios, nadie lo puede refutar, siempre vence en los debates, ¿cierto? Ahora lo estamos viendo, hermanos, que le da órdenes a la naturaleza y la naturaleza obedece. ¿Por qué? Porque Dios Hijo, hermanos, ahí, el Logos, el Verbo de Dios, el que creó todas las cosas, Él es el Señor, y por lo tanto Él puede calmar la más terrible tempestad. Esa lección es una lección de teología, hermanos, de cristología pura, ese día que recibieron. Versículo 40. Entonces el Señor se levanta y reprende a las cosas que están bajo su dominio para mostrar su autoridad. Y en el verso 40 nos dice que también reprendió a los discípulos. Y los reprende, hermanos, con 2 preguntas. Primero, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué sienten tanto miedo, hermanos? Vamos a imaginarnos temblando. Ya había hablado del terremoto, ¿se acuerdan? Seguramente estaban temblando, seguro, hermanos. ¿Cuántos años estaban con su experiencia como pescadores? Toda la vida. Pero nunca habían estado en medio del lago, en la mitad, hermanos, bajo una tempestad, así en el ojo del huracán, nunca. Ellos no podían salir del asombro. Versículo 41, sintieron un gran temor. Se decían uno al otro: ¿quién es este? Ahora el viento y el mar lo obedecen. Nosotros hoy día escuchamos o leemos una frase como esta y decimos: ¿cómo le van a decir al Señor esto? ¿Cómo se atreven? No, hermanos, es normal, acaban de salir del shock. Seguirán hablando cosas del shock. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Claro, hermanos míos, apóstoles, aunque ustedes después nos enseñarían, ¿no? Tendríamos, hermano, la enseñanza de parte del apóstol Pedro de esa cena. No podían salir del asombro por el hecho de haber presenciado que la tormenta se detiene ante la voz de un hombre. Más ejemplos, en el libro de Isaías, Isaías le dice a Acaz: pide una señal. Acaz diciendo: no voy a pedir, entonces yo te la doy. Y le dice Isaías: el Señor va a retroceder el reloj tantos grados, y el reloj se retrocede. Dios, hermanos, ha mostrado su poder sobre la creación muchas veces, pero nunca jamás vimos a un profeta dando una orden de ese estilo, hermanos. Moisés abrió el mar, pero no fue Moisés. El Señor le dijo: extiende tu vara. Y bueno, Señor. Y la extendió y se abrió. Pero no fue que Moisés fuera super Moisés, hermanos, y controlara el mar rojo o algo así, no.
En cambio, Cristo, hermanos, no tuvo que abrir el lago Galilea, simplemente detiene lo que estaba ocasionando el envío a sus hijos. Entonces todo esto nos muestra que ellos no habían entendido la doble naturaleza del Señor, no entendían su deidad, ya lo habían visto como hombre, pero ahora tenían que aprender a verlo como Dios. Siendo igual a Dios, dio una orden como Dios y todo lo obedece. Para terminar, vamos a Salmo 107, 25. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. ¿Quién provocó esa tempestad, hermanos? Cristo mismo. Versículo 26. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos, es una hipérbole, ¿no? Y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban, daban tumbos como borrachos, no sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tempestad hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud! Los llevó a puertos seguros, sanos y salvos. Alaben al Señor por su gran amor, por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los fieles del pueblo. Todo esto era para eso, hermanos. Esto, hermanos, serían los apóstoles. Exaltarían públicamente delante de la iglesia a ese Señor que lo vieron ahí actuando en su verdadera identidad. Allá en la escritura, en Marcos 4, terminó diciendo: y se hizo gran calma. Esa palabra calma es una expresión griega que significa bonanza, o sea, todo se quedó como un susurro, como decía Salmos. Oremos.